Desde que mi hijo nació, le dediqué toda mi vida a él. Hice todo lo que estaba a mi alcance para asegurar que tuviera una infancia digna, una buena educación y una vida mejor que la mía. Muchas veces dejé de comprar cosas para mí para poder darle lo mejor. Nunca me importaron los sacrificios, porque ser madre siempre fue mi mayor orgullo. Crecí con la certeza de que el amor de un hijo es el lazo más fuerte que existe. Por eso, cuando me pidió que cuidara de mi jubilación, ni lo dudé. Confié con los ojos cerrados, como solo una madre confía. Él decía que era para mi bien, que ya había hecho mucho y que ahora merecía descansar. Eso me emocionaba. Pensaba que lo había hecho todo bien como madre, al fin y al cabo. ¿Qué hijo se preocupa tanto por la madre? Me conmovía su cuidado. Decía que invertiría mejor mi dinero, que se encargaría de las cuentas, que evitaría que me preocupara por burocracias. Me pareció hermoso de su parte. La idea de ser cuidada por mi propio hijo me dio alivio. Toda mi vida fui la cuidadora. Quizá ahora fuera mi turno de ser cuidada, pensé. Con el tiempo, fui entregando más que solo la responsabilidad del dinero. Entregué la confianza, las contraseñas, los documentos, todo. Él decía que era más práctico, que yo no tenía que preocuparme por nada. Y yo, tonta tal vez, creía que aquello era cariño. ¿Qué madre no quisiera que la liberen de cuentas y colas de banco? Empecé a relajarme, creyendo que estaba siendo protegida. La verdad es que, en ese momento, ni imaginaba lo que eso iba a costar. Estaba ciega por un amor que creía recíproco. Los primeros meses fueron tranquilos. Él me contaba lo que hacía, mostraba extractos, se esmeraba en mantenerme informada. Eso aumentaba mi confianza. Me sentía segura, como si hubiera tomado la mejor decisión. Dormía en paz, sin pensar en facturas o vencimientos. Mi hijo parecía saber lo que hacía. Y aunque no entendía bien las explicaciones, sonreía y decía, «Confío en ti, hijo». La frase salió tantas veces de mi boca que hasta hoy resuena en mi memoria con sabor amargo. Poco a poco, percibí que ya no sabía el valor de mi jubilación. Cuando preguntaba, él decía que todo estaba bajo control, que no me preocupara. Empecé a notar que se irritaba cuando preguntaba demasiado. Pero creía que era estrés, que era exagero mío, que quizá estaba siendo inoportuna. La maternidad nos enseña a dar el beneficio de la duda, a creer siempre en la buena intención. Y eso hice. Seguí confiando, incluso cuando mi corazón empezaba a desconfiar en silencio. Tardé, pero un día entendí que esa confianza ciega era el primer paso de mi error. Y lo más doloroso fue darme cuenta de que lo que él hacía no era protección, era control. Pero al principio, todo parecía tan natural, tan envuelto de buenas intenciones. Cuando se ama, se cree incluso en lo imposible. Y yo creía, porque era mi hijo, la última persona que imaginaría que podría herirme. Aún no sabía, pero allí comenzaba un camino muy difícil, donde la decepción sería mi mayor compañía. Al principio, los cambios eran tan sutiles que casi pasaban desapercibidos. Una cuenta que él decía haber pagado, pero que después aparecía como atrasada. Una compra que yo no recordaba haber autorizado, pero que él explicaba con naturalidad. Siempre tenía una justificación lista, y yo, por amor, la aceptaba. Creía que estaba empezando a olvidar las cosas, que él tenía razón, que debía realmente dejar todo en sus manos. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. Una incomodidad silenciosa que no sabía nombrar, pero que crecía día tras día. Un día, quise comprar un regalo para mi nieta y pedí mi tarjeta. Él dijo que estaba resolviendo unos pendientes, y que era mejor que no manejara dinero en ese momento. Me pareció extraño, pero obedecí. Poco después, necesité dinero para pagar un examen médico, y él me respondió con una hora no se puede. Me sentí avergonzada, sin saber qué decir. Por primera vez, sentí vergüenza de necesitar mi propio dinero. Era como si hubiera vuelto a la adolescencia, pidiendo mesada. Pero yo no era una adolescente, era una mujer jubilada, con derecho a lo que es suyo. Empecé a prestar más atención. Noté que él evitaba dejarme sola con la correspondencia, sobre todo la del banco. Cuando preguntaba cualquier cosa sobre mi dinero, cambiaba de tema o decía que no estaba en condiciones de entender ciertos asuntos. Eso me dolía, pero no decía nada. Tenía miedo de herirlo, de provocar una pelea, de parecer ingrata. Al fin y al cabo, él decía que lo hacía todo por mí. Pero poco a poco, ese discurso de cuidado se fue convirtiendo en una prisión. Y yo, sin darme cuenta, ya no tenía control de mi propia vida. A veces, salía con mi tarjeta y pasaba todo el día fuera.
Cuando volvía, decía que era cosa del banco, de inversión, que era mejor así. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte ya empezaba a gritar en silencio. Era como si viviera en una casa donde todo era mío, pero nada me pertenecía. Mi nombre estaba en los documentos, pero mi voz ya no era escuchada. Empecé a sentirme apagada, como si mi presencia fuera solo simbólica. Yo estaba allí, pero ya no decidía nada sobre mí misma. Las conversaciones con él cambiaron de tono. Antes, me hablaba con dulzura. Ahora, respondía con impaciencia, como si yo fuera una carga. Bastaba que preguntara algo y ya se ponía nervioso, diciendo que estaba desconfiando de él. Eso me hería profundamente. Era como si mi amor estuviera siendo usado en mi contra. Empecé a callarme para evitar conflictos. Creía que era una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, sabía, eso era solo el principio del fin de nuestra relación de confianza. Fue entonces cuando aprendí que el abuso no comienza con gritos ni amenazas. Comienza con pequeños gestos, con manipulación disfrazada de cariño, con decisiones tomadas por tu bien. Y cuando uno se da cuenta, ya está tan enredada que salir parece imposible. Pero incluso sin saber cómo, en ese momento, empecé a ver. Y ver siempre es el primer paso para cambiar. Aún no sabía qué hacer, pero por primera vez, deseé volver a ser la mujer que un día fui, fuerte, independiente y dueña de mi propio destino. La peor soledad no es estar sola, es estar rodeada de gente y aún así sentirse invisible. Fue exactamente eso lo que empecé a vivir. Mi casa, antes llena de voces, olores a café y risas, se convirtió en un lugar silencioso. Mi hijo pasó a controlar quién entraba y quién salía, y hasta mis amigas fueron, poco a poco, alejadas. Él decía que algunas influenciaban negativamente, que otras eran chismosas. Y yo, tonta, lo fui creyendo. Cuando me di cuenta, ya no recibía visitas ni llamadas. Estaba aislada, atrapada en una jaula invisible. Él empezó a decidir todo solo, qué comprar, cuándo comprar, hasta que comía yo. Si quería algo diferente, decía que era caro o innecesario. Comencé a sentirme como una niña que necesita pedir permiso para todo. Pero yo era una mujer adulta, con años de vida y experiencia. La humillación de tener que justificar cada deseo, por más simple que fuera, me corroía por dentro. El control era sutil, pero constante. Y lo peor es que, para los demás, parecía cuidado. Nadie veía lo que yo vivía entre esas paredes. En ciertos días, ya no sabía qué día de la semana era. Me sentía sin propósito, sin función. Antes, cuidaba la casa, la familia, resolvía problemas. Ahora, simplemente existía. Él decía que yo necesitaba descansar, que ya había hecho mucho. Pero descansar no es lo mismo. ¿Qué será anhelada? Yo quería vivir, no solo esperar que el tiempo pasara. Extrañaba las pequeñas cosas. Ir al mercado, elegir mi propia comida, conversar con las vecinas. Y, principalmente, extrañaba ser escuchada, ser respetada como mujer. Empecé a escribir en un cuadernito escondido. Escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que soñaba. Aquello era lo único que aún me daba un poco de voz. Me aferraba a esas páginas como quien sujeta un pedazo de sí misma. A veces lloraba mientras escribía. Otras veces, me sorprendía riendo sola con recuerdos antiguos. Esos momentos me recordaban que aún había vida dentro de mí, aunque reprimida. Mi hijo no sabía de ese cuaderno, y quizás por eso era tan valioso. Era mi refugio, mi desahogo silencioso. Una tarde de lluvia, me senté en el sillón de la sala y miré por la ventana durante horas. Vi el agua correr por el vidrio y pensé en cuántas lágrimas había tragado en silencio. Nadie imagina el dolor de una madre que se siente traicionada por su propio hijo. Pero peor que la traición era la duda. ¿Será que esto es realmente abuso? ¿O estar exagerando? Esas preguntas me torturaban. Porque cuando la violencia se disfraza de cuidado, la confusión es más grande que el dolor. Y en ese momento, solo quería entender lo que me estaba pasando. Fue en ese silencio donde empecé a escucharme a mí misma. Y allí, en la soledad de mi propia casa, comprendí que no era exageración, ni ingratitud. Era sufrimiento. Y el sufrimiento silencioso también es violencia. Aquello que yo llamaba descanso era control. Aquello que parecía celo era posesión. Estaba perdiéndome a mí misma. Y lo más urgente ahora era encontrarme de nuevo, antes de que fuera demasiado tarde. Tardé mucho en poder hablar con alguien sobre lo que estaba viviendo. Siempre que intentaba comentar algo, las palabras se me atoraban en la garganta.
Era como si admitirlo fuera una traición, no contra él, sino contra mí misma. Tenía miedo del juicio, de la vergüenza de parecer débil, de reconocer que fui engañada por alguien a quien crié con tanto amor. Sentía como si hubiera fallado como madre, y eso dolía más que cualquier humillación que estuviera pasando. Mis amigas comenzaron a notar mi alejamiento. Una de ellas, con quien hablaba casi todos los días, llegó a preguntarme si todo estaba bien. Le respondí que sí, con una sonrisa forzada. En realidad, quería gritar, llorar en su hombro, pero no podía. La vergüenza era demasiado grande. Pensaba, ¿y si no me cree? ¿Y si piensa que estoy exagerando? En el fondo, aún intentaba proteger a mi hijo, aun sabiendo que él no me estaba protegiendo. Era un conflicto interno devastador. En un raro encuentro con algunas vecinas, escuché a una de ellas comentar que también sentía que sus hijos la trataban como si fuera una carga. Me quedé en silencio, escuchando. Cada palabra suya era como un espejo. Vi en sus ojos el mismo vacío que sentía en los míos. Esa conversación me marcó profundamente. Por primera vez, me di cuenta de que no era la única. Que existían otras mujeres como yo, viviendo calladas, soportando abusos disfrazados de preocupación. No estábamos solas, pero estábamos aisladas unas de otras. Después de ese día, empecé a prestar atención a otras historias a mi alrededor. Mujeres que fueron alejadas de su propio dinero, que perdieron autonomía, que pasaron a depender de hijos adultos para todo. Y todas tenían algo en común, el miedo a hablar. Me di cuenta de que ese tipo de abuso es sigiloso, pero mucho más común de lo que imaginaba. Y eso me dio valor, aunque todavía fuera poco. Una semillita plantada en mi corazón, diciendo que tal vez podía reaccionar, que no era débil, solo estaba herida. Reuní coraje y llamé a una amiga de la infancia. Ella siempre fue directa, sincera, sin rodeos. Le conté parte de lo que estaba pasando, con la voz temblorosa. Del otro lado de la línea, ella se quedó en silencio por unos segundos, y luego dijo, «Tienes que hacer algo por ti». Esa frase se quedó en mi cabeza. Por primera vez, alguien me recordaba que yo también importaba. No como madre, no como anciana, sino como mujer. Esa llamada fue como un soplo de vida. Algo dentro de mí empezó a despertar. No fue fácil, pero en ese momento entendí que el silencio solo favorece a quien nos hace daño. Y que la vergüenza no era mía. La vergüenza era de quien se aprovecha del amor de una madre. Empecé a entender que hablar era el primer paso para liberarme. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero algo estaba claro, no iba a fingir más que todo estaba bien. Porque si hay algo que aprendí, es que cuando una calla, el dolor se convierte en rutina. Y yo ya no quería vivir con dolor. Fue en una mañana de domingo, cuando todo se derrumbó de una vez. Me había despertado temprano, con ganas de preparar un café especial, de esos que llenan la casa con olor a recuerdo bonito. Fui a la cocina y, para mi sorpresa, la despensa estaba casi vacía. No había café, ni pan, ni nada fresco. Le pregunté a mi hijo si podía ir a la panadería, y él respondió con frialdad, «No tenemos dinero para eso hoy». Aquello me golpeó como una bofetada. ¿Cómo que no teníamos dinero para café y pan? Respire hondo y intent entender. Recordé que, días antes, él había comprado un aparato electrónico nuevo, de esos caros. Lo confronté, preguntando cómo era posible que faltara lo básico y sobrara para lujos. Levantó la voz, dijo que yo no entendía nada de finanzas, que estaba siendo ingrata. Gritó que él hacía todo por mí, y que yo solo sabía quejarme. Me quedé paralizada, no por el volumen de su voz, sino por la crueldad escondida en ella. Por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca quise ver, desprecio. Me encerré en el cuarto y lloré como no lloraba hacía años. No era solo tristeza, era un duelo. La sensación de perder a alguien que aún está vivo, alguien a quien amas, pero que ya no reconoces. Recordé todas las noches sin dormir cuidándolo con fiebre, los cumpleaños improvisados para que tuviera un pastel, las veces que dejé de comprar ropa nueva para que él no pasara necesidad. Y ahora, todo eso parecía olvidado. Mi amor parecía no valer nada para él. Pasé el día sin comer, sin hablar, solo pensando. Aquella humillación fue la gota que rebalsó el vaso. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto y, al mismo tiempo, liberado. Ya no quería seguir viviendo de esa manera. No merecía eso. Decidí que tenía que hacer algo, aunque aún no supiera qué exactamente. Pero algo era seguro, no podía seguir callando. Necesitaba reencontrar mi dignidad, por mí, por todo lo que fui,
por todo lo que todavía podía hacer. Esa misma semana, fui a casa de mi amiga de la infancia, la misma con la que había hablado por teléfono. Llevé solo mi bolso y mi cuaderno de notas. Llegué con los ojos hinchados, y ella me abrazó sin hacer preguntas. Nos sentamos y hablamos durante horas. Me escuchó, me acogió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Aquella conversación me dio fuerzas que ni siquiera sabía que aún tenía. Entendí que no era tarde para cambiar, que todavía había tiempo para comenzar de nuevo. Volví a casa decidida a enfrentar la realidad. Sabía que no sería fácil, que él podría enfadarse, intentar hacerme sentir culpable. Pero yo ya no era la misma. Aquella humillación había encendido algo dentro de mí, un tipo de coraje que solo nace del dolor. Y ahora, quería más que sobrevivir, quería vivir. Con libertad, con respeto, con autonomía. Y por más difícil que fuera, estaba lista para luchar. Por eso, no existe dolor más grande que tener que protegerse de alguien que uno ama. Y, aún así, fue exactamente eso lo que tuve que hacer. Elegí un día en que él estaba tranquilo y le pedí que habláramos. Me senté en el sofá con el corazón acelerado, las manos temblorosas, pero firme en mi decisión. Lo miré a los ojos y le dije, con todas las letras, que quería de vuelta el control de mi jubilación. Le dije que no aceptaba más vivir de esa manera. Por primera vez, hablé como mujer, no como madre. Él se rió, como si fuera una broma. Dijo que estaba siendo influenciada, que era paranoia. Intentó desacreditarme con palabras disfrazadas de preocupación. Dijo que yo estaba confundida, que era demasiado vieja para lidiar con esas cosas. Pero no retrocedí. Repetí que quería mi dinero, mis contraseñas, mis documentos. No acepté ser silenciada. Y cuando vio que no iba a ceder, el tono cambió. Llegó la rabia, el grito, la acusación de ingratitud. Dolió mucho, pero me mantuve sentada, sin bajar la cabeza. En los días que siguieron, el ambiente en casa se volvió insoportable. Apenas me hablaba. Daba portazos, salía sin decir a dónde, pasaba días sin aparecer. En otros tiempos, eso me habría dejado hecha un mar de lágrimas. Pero ahora, era distinta. Ya no era una mujer asustada. Era una mujer herida, sí, pero consciente de su propio valor. Empecé a investigar, a buscar información sobre mis derechos. Descubrí que lo que él hacía tenía un nombre: violencia patrimonial. Y más importante aún, que no estaba sola. Busqué a una trabajadora social que me orientó con claridad y delicadeza. Me escuchó con atención, me explicó cada paso para recuperar lo que era mío. Salí de ese encuentro con un papel en la mano y un poco de esperanza en el pecho. La vergüenza dio lugar al coraje. Llamé al banco, agendé una reunión, llevé los documentos que aún tenía conmigo. Hablé con calma, pero con firmeza. Y en ese momento, empecé a retomar el control de mi vida. Poco a poco, pero con pasos firmes. Mi hijo se enfureció al saber de mis acciones. Dijo que yo estaba echando todo a perder, que la familia venía primero. Pero ya no me afectaban esas palabras. Le respondí con serenidad que el amor no justifica el abuso, que el respeto es la base de cualquier relación. Le dije que siempre sería mi hijo, pero que no aceptaría más ser tratada como una carga. No grité, no lloré, simplemente me mantuve firme. Y esa fue la mayor victoria de todas: no volver a perderme a mí misma. Fue difícil, muy difícil, pero el dolor de enfrentar a mi propia sangre fue menor que el dolor de vivir anulada. Hoy entiendo que amar a un hijo no significa aceptar todo, y que protegerse a una misma, a veces, es el mayor acto de amor que podemos hacer, incluso por él. Porque, al final de cuentas, los hijos también necesitan aprender que una madre no es una propiedad. Madre y es mujer. Es ser humano. Y merece ser respetada, escuchada y valorada. Recuperar mi jubilación fue solo el comienzo. Lo más difícil, en verdad, era recuperarme a mí misma. Me miraba en el espejo y veía a una mujer cansada, con ojos que cargaban mucho más que arrugas, cargaban historias de silencio y resistencia. Pero dentro de esa mirada, también había algo nuevo: determinación. Sabía que no sería fácil reconstruir mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía dueña de mí. Y eso, por sí solo, ya era una victoria inmensa. Empecé a hacer cosas simples que antes me estaban negadas: ir al mercado, elegir mi propia comida, tomar un café en la panadería de la esquina. Cada gesto cotidiano parecía pequeño, pero era enorme dentro de mi proceso. Volví a caminar por la plaza, a conversar con vecinas,
a responder mensajes de mis amigas. Era como si estuviera volviendo a la superficie después de años sumergida. La libertad tiene un sabor especial cuando uno pasa demasiado tiempo tragando silencio. Con la ayuda de la trabajadora social, logré cambiar mis datos bancarios y poner límites legales para cualquier movimiento. Volví a administrar mis cuentas, incluso sin entender todo sobre tecnología. Pedí ayuda cuando la necesité, sin vergüenza. Cada cuenta pagada, cada valor anotado, era una forma de reafirmar: soy capaz. Empecé a planear mis gastos, a separar un dinerito para cosas que me hacían bien. Pequeños lujos, como un corte de pelo, una tela nueva, unos zapatos cómodos. Cosas que me recordaban que yo lo merecía. La relación con mi hijo se volvió distante por un tiempo. Había dolor de ambos lados. Pero no me arrepentí. Incluso con el corazón apretado, sabía que había hecho lo correcto. Algunas conversaciones fueron necesarias, y poco a poco él empezó a entender, o al menos aceptar, que yo ya no era dependiente. Le dije que lo amaba, pero que el amor ya no podía confundirse con obediencia ciega. Y que, si algún día quería reconstruir el respeto entre nosotros, yo estaría dispuesta, pero nunca más callada. Retomé mi cuadernito de anotaciones, aquel que me sirvió de alivio en los días oscuros. Ahora, se llenaba de planes, de metas, de pensamientos positivos. Incluso empecé a escribir pequeñas memorias de mi vida, recuerdos de la infancia, de la juventud, de la maternidad. Era una forma de reafirmar mi historia, de no dejar que fuera borrada por un capítulo doloroso. El dolor todavía estaba allí, pero compartía espacio con la esperanza. Y eso era nuevo. Y hermoso. Recomenzar nunca es simple, especialmente después de cierta edad. La sociedad quiere hacernos creer que ya es demasiado tarde. Pero descubrí, en carne propia, que nunca es tarde para levantarse, para mirarse al espejo y decir: tú aún puedes. No importa cuántas veces nos callaron, nos minimizaron o nos hicieron dudar de nosotras mismas. Lo que importa es que, cuando decidimos volver a existir de verdad, nada más nos detiene. Y yo estaba existiendo de nuevo, con fuerza, con dignidad y con paz. Hoy, miro hacia atrás y veo cuánto he caminado desde aquel día en que me vi pidiendo permiso para vivir. Parece otra vida. Y, de cierta forma, lo es. Porque ahora, soy otra mujer. Ya no soy aquella que aceptaba callada, que confundía control con cuidado, que se sentía culpable por querer lo que era suyo por derecho. Aprendí, de la forma más dolorosa, que el silencio puede ser veneno. Y por eso, elegí transformar mi historia en voz, una voz que nunca más será callada. Empecé a participar en círculos de conversación con otras mujeres de mi edad. Cuento mi historia sin vergüenza, sin miedo, porque sé que resuena en muchas otras voces. Y cada vez que comparto mi relato, veo ojos llenos de lágrimas, cabezas asintiendo, suspiros contenidos. Descubrí que lo que viví es más común de lo que se imagina, solo que pocas tienen el valor de hablar. Y entendí que mi dolor no fue en vano. Sirvió para abrir caminos, para inspirar a otras a levantarse también. Transform mi dolor en acción. Con la ayuda de la trabajadora social y de algunas amigas, creamos un grupo de apoyo para mujeres mayores de 50 años que enfrentan abuso financiero y emocional dentro de su propio hogar. Le damos nombre a lo que antes era solo confusión. Compartimos experiencias, orientaciones y, principalmente, acogida. Porque nada es más poderoso que ser escuchada por quien te entiende. Allí, aprendí que juntas somos más fuertes, y que ninguna mujer debe enfrentar eso sola. Mi hijo aún está presente en mi vida, pero de forma diferente. Nuestra relación se reconstruye lentamente, con límites claros. No olvido lo que pasó, pero no dejo que eso defina quién soy. Aprendí que perdonar no es olvidar, ni borrar, es elegir seguir adelante sin cargar el peso del rencor. Y eso me liberó. Hoy, él me ve con otros ojos. Y, si aprendió algo con todo esto, espero que sea que el amor de madre es precioso, pero no es incondicional al punto de aceptar el dolor como rutina. Caminar por las calles ahora tiene otro significado. Siento el viento en el rostro con ligereza. Entro en tiendas, miro vitrinas, compro lo que puedo con placer, sin culpa, sin pedir permiso. Converso con desconocidos, sonrío sin miedo, y miro a los ojos sin bajar los míos. La mujer que fui un día, aquella fuerte, decidida y llena de vida, no murió. Solo estaba dormida, esperando el coraje para despertar. Y ahora que ha despertado, no vuelve a callarse. Esta historia es mía, pero podría ser la de tantas otras.
Si llegaste hasta aquí, que sepas que no estás sola. Lo que hicieron contigo no define quién eres. La vergüenza no es tuya, nunca lo fue. Y aunque haya tardado en darte cuenta, todavía hay tiempo para cambiar. Basta un paso, una solicitud de ayuda, una decisión. Y cuando des ese paso, estaré aquí, con mi voz, con mi historia, con mi mano extendida, porque juntas, aprendemos a vivir de nuevo. Y con dignidad.